Y bueno, dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son. Otra vez, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y te pregunto yo en esta mañana, ¿qué sentido tiene eso? ¿Tiene algún sentido llamarle a algo que no es como si fuera de una manera diferente? No tiene ningún sentido. Eso va en contra de nuestra lógica, ¿no? Si algo es verde, ¿por qué voy a decir que algo es marrón? Si una casa es pequeña, ¿por qué voy a decir que una casa es grande si la casa es pequeña? Si hay un problema o una dificultad, ¿por qué le voy a decir que eso está superado si el problema está ahí y no se ha quitado del medio? No tiene ningún sentido a nuestra lógica. Pero gracias a Dios que Dios no es un Dios que funciona conforme a nuestra lógica. Y de eso te quería hablar en esta mañana, de un Dios que llama a las cosas que no son como si fuere. Y si pudiéramos ponerle una breve título a esta reflexión, yo le llamaría el pasaporte, no el pasaporte COVID, el pasaporte a la siguiente etapa. Hace poco estuve viajando en verano y como todos sabéis nos pedían el pasaporte. Y lo curioso es que ese pasaporte venía reflejado que ya había recibido las 2 dosis y demás. Y si ese pasaporte no lo tenía conmigo, por mucho que yo quisiera ir a otro destino, a otro lugar, y aunque tuviera en mi mente todo planeado para lo que yo iba a hacer en ese lugar, sin el pasaporte no pasaba. Da igual lo que yo quisiera, da igual mis ilusiones, pero había un pasaporte que se me exigía para poder pasar a otra etapa. Y yo creo que hay para vosotros, y creo en mi espíritu, que hay un pasaporte que hay que revisar para poder entrar en la siguiente etapa. Yo tengo la convicción en mi espíritu que ustedes como congregación están al borde de una nueva etapa, de entrar en algo totalmente nuevo, en una etapa diferente a la que Dios les quiere llevar. Y solamente quiero en esta mañana recordarles, porque probablemente de lo que voy a hablar la mayoría ya lo sepan, es que hay un pasaporte que le voy a llamar el pasaporte para la siguiente etapa, hablar como Dios habla. Desde que nosotros nacemos, cuando un niño está en el vientre de la madre, todos saben que hay una especie de comunicación entre el bebé y la madre a través de los movimientos que el bebé hace. Depende de lo que la mamá, las que han sido madres, saben que dependiendo de lo que coman, el bebé hay veces que reacciona. Hay incluso bebés que al escuchar la música se mueven y dan patadas y demás. Y eso es una forma en la que se produce una comunicación entre una madre y un bebé. Cuando el bebé nace, el método de comunicación del bebé con la madre es el llanto. El llanto dice que tienen hambre, el llanto dice que se han manchado, el llanto dice que les duele algo, el llanto dice que tienen sueño. El llanto es la conversación entre un bebé y una madre. Pero hay algo que es común a todos los seres humanos a lo largo y ancho del planeta Tierra, y es que todos nos comunicamos a través de palabras. Y podríamos decir, bueno, hay personas que por desgracia no pueden hablar porque tienen problemas de... Sí, pero aún inclusive las personas que no pueden hablar, las personas que son mudas, ellos usan un lenguaje, que es el lenguaje de signos, en el cual los signos significan palabras. Y están usando incluso las personas que son ciegas, cuando leen a través del tacto, están leyendo un nuevo lenguaje que tiene un significado que significan palabras. Entonces, nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos de este planeta, estamos inmersos dentro del mundo de las palabras. Cuando un niño tiene 3 años, 2, 3 años, bueno, cuando tiene 1 ya empieza a decir sus primeras palabras, cuando tiene 2 años más o menos ya empieza a unir palabra con palabra, siempre partiendo del mío, del no, del yo y de todo eso. Pero bueno, ya el niño va empezando a comunicarse a través de palabras y empieza a asimilar significado a cosas a través de las palabras. Cuando el niño tiene 3, 4 años, empieza a desarrollar su personalidad a través de las palabras que escucha. Tú eres muy grande, tú eres muy fuerte, tú eres un campeón, o tú no sirves, tú no vales para nada. El niño empieza a desarrollar su personalidad a través de palabras que va escuchando, y él empieza a transmitir palabras. Cuando el niño entra en el cole, ¿cómo aprende? A través de las palabras. Aprende matemáticas a través de palabras, aprende todo a través de palabras. Cuando llega la adolescencia, las palabras se convierten
en un nivel máximo de relevancia. No precisamente la de los padres, pero sobre todo la de los amigos. El adolescente de repente empieza a asimilar que las palabras tienen un significado brutal para su vida, sobre todo si son palabras que hablan de su personalidad. Y el adolescente empieza a tener cambios. ¿Por qué? Porque un amigo me ha dicho, hay incluso adolescentes que dejan de comer porque alguien les dijo, no me gusta tu aspecto físico. Hay adolescentes que quieren cambiarse porque alguien les ha dicho una palabra que a un adolescente le ha hecho mucho daño y ha definido un cambio en su vida. ¿Por qué? Por las palabras. Y es interesante que las palabras nos van a acompañar la vida. O sea, nosotros vivimos bajo el mundo de las palabras y somos movidos a lo largo de toda nuestra vida por las palabras, ya sean buenas o ya sean malas. Y es interesante que incluso el uso correcto de una palabra o de las palabras en un hogar puede crear un hogar saludable. Pero que un uso incorrecto de palabras en un hogar, ¿cuántos me pueden decir que puede convertirse en un infierno? Una casa donde se hablan mal, donde hay palabras hirientes. O sea, ¿y qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado el edificio, no han cambiado los muebles, no han cambiado los trabajos que tengan las personas que viven en esa casa. Simplemente lo que cambian son las palabras. O sea, las palabras tienen poder para transformar una casa de bendición en un infierno o una casa de un infierno en una casa de bendición. Y las palabras tienen poder. De hecho, la Escritura nos dice en Proverbios que la vida y la muerte ¿está dónde? Dice que el poder, di conmigo, poder. O sea, las palabras tienen poder de hacer bien y tienen poder de hacer mal. Dice la Escritura que en el principio Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Que fue la luz. Te hago yo una pregunta. ¿Cuándo fue la luz? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Dios dijo. ¿Y antes? No. A ver, un momentito. O sea que hasta que Dios no pronunció la palabra y dijo que se haga ahora, no ocurrió. O sea que el poder de las palabras no es solamente a nivel emocional, de las relaciones, del cómo nos llevamos los unos con los otros, sino que en el mundo espiritual las palabras también tienen poder. Tuvieron el poder de hacer que se creara el universo, que Dios dijera, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase y ocurrió. Hágase y ocurrió. O sea que las palabras tienen poder en el mundo físico, en el mundo natural, pero las palabras también tienen poder en el mundo espiritual. Hay veces que cuando hablo con algún joven y lo escucho hablar un poco mal, le digo, oye, ten cuenta con lo que estás diciendo y hazte que tus palabras son como una pluma, como un boli, que cuando tú dices algo, tú estás firmándolo, no solamente en el mundo físico, sino que Dios y las tinieblas están escuchando lo que estás hablando y tú estás sentenciando. Mientras no lo dices, puede hacerte mal a ti, pero en el momento en el que lo sacas por tu boca, dice la Escritura inclusive, dice que con el corazón se cree, pero con la boca. Digo, bueno, no es suficiente. Bueno, y si lo creo dentro, ¿por qué hay que hablarlo con la boca? ¿Por qué? Porque es que Dios lo ha establecido desde el principio de la creación. Dios tenía en su corazón la creación, pero hasta que Dios no dijo sea, no fue. Dios puede querer salvar a una persona y la persona puede decir, sí, es que yo lo llevo por dentro, pero hasta que la persona dice, no, yo creo en Jesús. Dice la Escritura que el que confiesa que Jesús y que el Padre lo levantó de los muertos, entonces se produce la salvación, pero no se produce antes. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que las palabras no solamente gobiernan en el mundo físico, sino que las palabras también gobiernan en el mundo espiritual. Déjame decirte que la forma en la que tú y en la que yo hablamos puede abrir una puerta para una siguiente etapa o puede cerrarla. Te lo voy a decir otra vez. La forma en la que yo y tú hablamos puede abrir una puerta a una siguiente etapa o nos la puede cerrar. Y déjame en esta mañana brevemente irte a una ilustración de un pasaje bíblico que probablemente todos los presentes
hayan leído una o muchas veces. Probablemente hayamos sacado incluso enseñanzas de este pasaje. Y es un pasaje en el que esto que estamos hablando se ve de una manera muy, muy ilustrada. Te lo voy a leer para que no lo tengamos que estar buscando y no me tome tanto tiempo. Dice la Escritura, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Nos ubicamos, el pueblo de Israel en el desierto, a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué había hecho Dios? Se lo había prometido. Ya había Dios dicho una palabra sobre ellos. O sea, ya estaba dicho. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, Dios había dicho algo, pues mira, pues sí, Dios tenía razón. Lo que Dios nos había prometido, aquí lo tienes, mira, aquí tienes el fruto. Dice, y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. Dice, y ellos les contaron diciendo, aquí están los frutos, lo que Dios nos prometió de una tierra nueva, de una etapa nueva, de algo nuevo como congregación, de algo nuevo quizá en tu vida personal. Pues mira, sí, ahí está adelante. Dice, ¿esto qué es? Esto es dar un reporte de lo que está ocurriendo. Y probablemente aquí era el momento, según mi opinión, de haber parado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Algo que nos ocurre a nosotros mucho. Y es el pero. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez un pero? Oye, mira, hay una nueva oportunidad, un nuevo trabajo. Sí, me han hecho una entrevista para un nuevo trabajo, pero es que me coge un poco lejos. Es que no sé si me cogerán a mí. Es que no sé las condiciones. Y dice, bueno, pero tú no llevas 2 meses orando de que Dios te diera un trabajo. Sí, es verdad. Pero, bueno, Dios me habló de que Él iba a hacer algo en mi vida, que Él iba a cambiar algunas cosas. Y Dios ha empezado a cambiar algunas cosas en mi vida. Sí, no me digas, sí. Pero, ¿por qué dices pero? Dice, mas el pueblo que habita en esta tierra es fuerte. Primer pero. Las ciudades son muy grandes. Segundo pero. Y son fortificadas. Tercer pero. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuarto pero. A Amalek. Quinto pero. Y el Eteo. Sexto pero, y el Jebuseo, séptimo pero, y el Amorreo, octavo, y el Cananeo, noveno, y a la ribera de Jordán, 10º. Venían diciendo que lo que Dios había dicho era verdad, y automáticamente se levantan en ellos al menos 10 peros. O sea, o como diríamos aquí, 10 pegas. 10 pegas a lo que Dios nos había prometido, a la tierra que Dios nos había dado, a la etapa a la que Dios nos quería introducir, 10 pegas, rápido. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que están diciendo es mentira? ¿Estaban mintiendo? No estaban mintiendo. Estaban diciendo la realidad. O sea, estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo la realidad, estaban haciendo un análisis lógico, ¿no? Claro. Déjame decirte una cosa, es que la lógica en tu boca y en mi boca nos puede cerrar una puerta para una nueva etapa. No estoy diciendo que apaguemos la cabeza, ni que no analicemos, pero el problema es que hay veces que nuestra lógica mata nuestra fe. Y normalmente nuestra lógica viene rápido aquí, a nuestra boca. Y te lo voy a decir una vez más, la lógica en nuestra boca puede ser el mayor enemigo para una nueva etapa en nuestra vida personal y como congregación. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta historia? Dice, entonces Caleb, el famoso Caleb, fíjate lo que hizo. Hizo callar al pueblo. ¿Qué hizo? Mandarlos a
Ahora yo me pregunto, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué manda a callar a la gente? Si es que ellos están, vamos a ponernos del lado de los que estaban hablando, ¿no? Pero este ¿por qué manda a callar a la gente? Si ellos simplemente estaban diciendo la realidad, lo que tenían delante. A lo mejor es que Caleb sabía algo que ellos no sabían. A lo mejor es que Caleb sabía el poder que tenían las palabras. A lo mejor es que Caleb sabía lo que ahora vamos a leer en Santiago, que cuán grande bosque se inicia con una pequeña llama. La reacción de Caleb es automática. ¡Callaos! ¡Shh! Dice, Caleb mandó callar al pueblo delante de Moisés y dijo, fijaros, los mandó a callar un lenguaje negativo, de pero, de los problemas, de que es que hay este problema. Los manda a callar y automáticamente dice, subamos, tomemos posesión de ellas porque podremos más nosotros que ellos. ¿Qué le pasa? Es un exaltado. ¿Qué pasa? ¿Que no ve la realidad como los demás la vemos? ¿No ve los problemas como los demás los vemos? ¿Qué pasa? ¿Que es un espiritualoide que vive por ahí en una nube y no ve lo que los demás vemos? Pues precisamente él era de los que habían reconocido la tierra. Él había visto lo mismo. Ahora te pregunto, ¿cómo es posible que uno ve una cosa y el otro ve lo mismo? Y uno diga que todo va mal, que no podrán, que es un desastre, y el otro diga que bendición, vamos a ir con ellos, más podremos nosotros que vosotros. Fíjate tú el cambio en la lengua, en la forma de hablar. Caleb tenía un lenguaje de fe y de conquista. Y el pueblo tenía un lenguaje de incredulidad y de derrota. Y déjame decirte algo. El pasaporte COVID, ya te digo el final de la reflexión, el pasaporte COVID es un lenguaje de fe. Creerle a Dios en el corazón y hablar lo que Dios está hablando. Creerle a Dios aun cuando no veo, aun cuando las circunstancias me gritan todo lo contrario. Decirle, es que yo no le creo a las circunstancias. Es que yo tengo una voz superior a las circunstancias que me están rodeando. Y es una voz de alguien que me ha dicho que me iba a entregar esta tierra. Y si Dios ha dicho que nos la va a entregar, yo lo creo y me la va a entregar. Y vamos a ir. ¿Te van a matar? No me van a matar. ¿Te van a matar? No me van a matar. ¿Por qué? Porque no es un punto que me ha dado a mí. Es que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, yo le creo a Dios antes que a cualquier circunstancia. Caleb esto lo sabía y Caleb reacciona rápido. Callaos, no habléis así. Lo que estaba diciendo, no habléis de esa manera. Vamos, que podremos con ellos. Déjame decirte que nuestro lenguaje debe cambiar si queremos entrar a una etapa. Quizá tú en esta mañana eres de los que tiene un lenguaje de fe y si es así, te felicito. Sigue así. Si eres una persona que has pasado por pruebas y Dios ha depurado, como probablemente haya personas que Dios ha depurado su fe y han tenido que demostrar a lo largo de los años y de las pruebas y de las batallas la confianza en Dios. Oye, si es así, gloria a Dios por tu vida. Pero quizá, por casualidad, haya alguien que se dé cuenta que su lenguaje hay veces que le pasa como a la mayoría de los mortales, que las circunstancias hacen que nuestro lenguaje pase de un estado de fe a un estado negativo. Fíjate lo que ocurrió. Después de que esta gente habló esto, dice, mas los varones que subieron con él respondieron a Caleb y dijeron, no podremos. No podremos. No voy a pedir que nadie levante la mano, pero ¿cuántas veces hemos dicho, mira, yo es que no puedo? O no puedo más. ¿No puedo más? Que no puedo más. Que no puedo más. Bueno, pero es que esta situación, mira, que yo no puedo, con eso yo no puedo, mira, no puedo. Decir no puedo es sentenciarnos a nosotros mismos a no poder. Ahora, quiero aclarar una cosa. No estoy hablando de simplemente lenguaje positivo, confesión positiva, no. Estoy hablando de un lenguaje de acuerdo con Dios y a su escritura y a su palabra. Y que si Dios dice algo, mi boca se tiene que alinear con lo que Dios ha dicho. Y muchas veces yo reconozco, a mí me han corregido. Y a mí alguna vez, en el caso mío, mi padre me ha callado en conversaciones y dice, cállate y no hables así. Bueno, pero es que es la verdad, no hables así.
No es bueno para tu vida que hables así. ¿No ves que te estás trayendo maldición a tu propia vida? Imagínate que eso es una conversación de un miércoles por la tarde con mi padre. Puede pasar. Tal cual, ¿eh? ¿Sí o no? Puede pasar. Y yo quedarme así, ay, ¿qué he dicho? Dice, no, escúchame, no es lo que has dicho, escúchame, ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con lo que dices, que Dios te escucha y el enemigo también te escucha. Y tú a ti mismo te escuchas. Te voy a hacer una pregunta. Alguien que va a una competición de atletismo, que sale de su casa diciendo, no puedo, voy a quedar al último, en las Olimpiadas, el último verano, ni voy a saltar la valla. ¿Va a conseguir algo? No. Y aquellos que salen, imagínate un ejército que sale a una guerra, pues estamos perdidos. Nos van a dar, mejor que ni lo intentemos porque es que nos van a matar. ¿Tiene alguna posibilidad de vencer ese ejército? No, no la tiene. ¿Por qué? Porque las palabras gobiernan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Sean buenas o sean malas. Dijeron los varones, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Bueno, pero ¿no decía la Escritura que Dios era el Dios creador, que era el Dios poderoso que los había sacado de la tierra de Egipto? Y no había una palabra dada por Dios que decía que les entregaba la tierra, que fueran, que Dios les había enviado a una tierra. Porque ahora dicen ellos, es que ellos son más fuertes que nosotros. Porque habían tenido prueba de cómo hablaban, por supuesto relacionado con la incredulidad en el corazón. Y ellos estaban hablando de manera incorrecta. Y fíjate qué ocurrió. En el 32, para cuando lo busquéis en casa, dice, y el pueblo habló mal. Di conmigo, habló mal. Hablaron mal. Por eso Caleb estaba intentando que los primeros que empezaron a hablar, que se callaran. Dice, y el pueblo habló mal. Dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Ojo al parche, como se suele decir. Hablaron mal de la tierra que Dios les había entregado. Mucho cuidado con esto. No solamente hablaron mal de que no podremos, es que empezaron a hablar mal de lo que Dios les había dado, de la tierra que Dios les había dado. Empezaron a hablar mal de la promesa de lo que Dios les había dado. Es como si Dios habla a una congregación y os dice, os quiero llevar a este lugar. Y ahora en mí sale, bueno, pero es que ese lugar, 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 pero es que yo no lo veo. Y de repente, sin darnos cuenta, porque esto es algo que ocurre muchas veces sin darnos cuenta, empiezo a hablar mal no solamente de mí mismo y de que yo no podré, sino que empiezo a hablar mal de lo que Dios ha prometido, de una promesa de Dios. Dice que este pueblo empezó a hablar mal. Y quiero que hagamos una parada. Te hago una pregunta, porque me gustaría que fuéramos en nuestra mente aplicando. ¿Cómo estoy hablando yo de las cosas que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy hablando yo de las cosas que Dios ha puesto en mi mano? Familia, trabajo, relaciones. ¿Cómo estoy hablando yo del lugar donde Dios me ha plantado? Sevilla, Rota, España. Es que España es que los sevillanos son, es que los sevillanos, y yo me imagino Dios diciendo, ¿así hablas del lugar que yo te he entregado? ¿Así hablas de lo que yo he puesto en tus manos? Pues entonces a lo mejor se lo tengo que dar a otra persona, ¿no? Que hable diferente de como tú hablas y que me crea a mí. ¿Cómo hablo yo de mi trabajo? ¿Cómo hablo yo de lo que Dios? ¿Cómo hablo yo de la etapa que tengo yo por delante? ¿Cómo hablo yo de lo que viene a mi vida ahora, en los próximos meses, en los próximos años, como congregación? ¿Cómo hablamos de lo que Dios tiene por delante? Cada uno de nosotros tiene proyectos, nosotros como congregación tenemos proyectos y tenemos cosas delante a las cuales estamos esperando que Dios nos lleve. Y sabéis, nosotros también tenemos que luchar con nuestras propias palabras. Y hay veces que unos a otros nos tenemos que decir,
así no hables. Así no hables. Bueno, pero es la verdad, ¿no? Sí, pero no hables así. Porque esto no se trata de quién tiene la verdad. Aquí se trata de lo que Dios dice y punto. Y si Dios ha dicho extenderos al norte, nos extendemos al norte. Pero es que ahí nada. Dios ha dicho, nosotros obedecemos. Nada más. Hay personas en este país que han dado la vida, que han pasado la vida sirviendo a este país porque Dios les habló y pagaron el precio de toda una vida obedeciendo a Dios hasta el final. La pregunta es, bueno, ¿y los demás qué? ¿Haremos lo mismo? ¿Obedeceremos a Dios su palabra y la tomaremos por buena? Todos conocéis la historia de un hombre llamado David Wilkerson, que donde otros veían una panda de criminales, una panda de sinvergüenzas, una panda de asesinos, Dios pone una carga en su corazón y los empieza a ver con amor. Tanto es así que coge, deja su congregación donde estaba, se planta en un barrio súper conflictivo y los empieza a amar, y empieza a hablar bien de ellos, y la gente diciendo, este hombre se le ha ido la cabeza. ¿Cómo vas a decirme que esta gente son buenas si son asesinos, pandilleros? Y este hombre, algo cambió en su corazón y empezó a hablar bien. No, pero es que Dios va a hacer, pero es que Dios va a transformar. Recordamos el versículo del principio, el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Yo recuerdo una familia que acogió a una persona que dormía en la calle y que era drogadicto. Hicieron una cosa que para mí es de riesgo máximo, y es que lo metieron en su casa para intentar ayudarlo, imagínate. Se escapó, lo volvieron a buscar a la calle, otra vez drogado, tirado, se lo volvieron a llevar a la casa, y así estuvieron, creo que meses y meses, y era un círculo que nunca acababa. Lo traían, pero ellos creían que Dios iba a usar a ese hombre, y que Dios iba a levantar a ese hombre, y que Dios iba a hacer algo, porque lo creemos, Dios lo ha dicho nosotros. Hoy en día es un pastor maravilloso de una congregación hermosa en este país de España. ¿Por qué? Porque hubo personas que decidieron tomar el guante de Dios que llama las cosas que no son, como si fueran, y empezar a hablar lo mismo de lo que Dios estaba hablando. ¿Qué ocurrió? Regresamos a la historia. Dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda la noche. Qué triste. Qué triste. O sea, entraron en depresión colectiva. ¿Os acordáis de la historia del profeta cuando dice que Jezabel dijo, así me añadan los dioses y mañana a la misma hora tú no estás muerto? Y el profeta que había derrotado a los Baales, a los profetas de los Baales, salió corriendo, se metió en una cueva y dice que se quiso morir. Ahora de repente el pueblo que tiene que conquistar está queriendo morirse. ¿Por qué? Porque habían algunas personas que habían hablado mal y habían desanimado a todo el pueblo. Tú imagínate lo que sería que tú vas por ahí con tu camello en esta época, cruzas el desierto y te encuentras en una llanura un montón de gente de noche llorando, gritando. Y tú les preguntas, ¿a esta gente qué le pasa? ¿Qué os pasa? ¿Que vamos a morir? ¿Por qué? Porque Dios nos trajo aquí y ahora nos ha dejado aquí abandonados. Y yo diría, ¿qué Dios es el vuestro? ¿En qué Dios creéis ustedes? ¿Que os trae aquí y ahora que Él os ha dicho y ahora os va a dejar aquí morir? Vaya vuestro Dios. ¿En qué Dios creéis ustedes? Sin embargo, vuelve a aparecer otra vez en escena y dice, ¡subamos! Otra vez estaba aquí los del lenguaje correcto. Subamos, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Pero el pueblo no solamente no paró, sino que ahora empezaron a quejarse de Moisés y de Aarón y todos los hijos de Israel, y le dijo a la multitud, ojalá nos muriéramos y nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Un pueblo que tiene que conquistar, que Dios lo ha llevado al borde de entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y ellos queriendo morirse y volver a la vieja vida. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces cuando nuestro lenguaje llega el tiempo de tener un lenguaje de acorde a lo que Dios está hablando y no lo cambiamos,
nos sentimos desubicados y empezamos a querer añorar lo antiguo. Querían volverse a Egipto, pero si en Egipto eran esclavos, eran torturados. Sí, pero eso se les había borrado de la mente. Querían volver ahí. ¿Por qué? Porque habían permitido, se habían dado el lujo de permitir en su boca un lenguaje de incredulidad. Ahora, por razón de tiempo voy a apretar. Dice Proverbios 6:2, fíjate, y lo vamos a entender bien. ¿Qué le había pasado a esta gente? ¿Qué le había pasado a esta gente? ¿Por qué estaban así? Dice Proverbios 6:2. Te has enredado con las palabras de tu boca y con las palabras de tu boca has sido atrapado. O sea, que nuestras palabras nos pueden enredar y podemos ser presa de nuestras propias palabras. No podremos, no lo conseguiremos. Ahora quiero que con un momento te lo tomes a tu vida personal. ¿En qué estoy diciendo yo no podré? ¿En qué estoy diciendo no seré capaz? ¿En qué estoy diciendo yo ya esto no lo puedo cambiar? ¿En qué estoy diciendo yo en mi propia vida personal esto no va a cambiar? Como congregación, ¿estamos mirando al futuro con expectativa, con fe, creyéndole a Dios por lo que va a hacer? ¿O vemos más los problemas y las dificultades que lo que ha dicho que Él va a hacer? Fíjate, dice el pueblo, ¿y por qué Dios nos trae hasta aquí? Para caer a espada. Ya se habían quejado de la tierra, luego se quejaron de Moisés y de Aarón, y ahora del que queda, de Dios. ¿Y por qué Dios nos trae aquí para matarnos y a nuestras mujeres y a nuestros niños que sean una presa? Mejor no sería habernos vuelto a Egipto. O sea, ahora Dios es malo, porque Dios nos ha traído aquí para que muramos aquí. Qué locura, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando permitimos un lenguaje incorrecto de duda, no podemos controlar hasta dónde llega. Y muchas veces cuando nos encontramos en nuestra propia vida hablando de maneras un poco complicadas, esto tiene un inicio mucho más tiempo atrás, en el que empezamos a permitirnos márgenes. Yo recuerdo otra ocasión en la que me volvieron a corregir fuerte, que tenía una situación por la que yo había orado, gritado, ayunado, había hecho, me faltaba tocar la pandereta, había hecho de todo. Y yo recuerdo que estaba hablando con una persona y dije, mira, es que este tema no hay manera, no tiene solución. Y recuerdo que una persona se giró y me dice, ¿tú tienes temor de Dios? Y me quedé, ¿cómo? ¿Tú no tienes temor de Dios? ¿Cómo dices tú que no hay solución si tenemos un Dios poderoso que puede solucionar cualquier problema? Y digo, bueno, si es una manera de hablar, dice, pues no hables así. No hables así porque ese lenguaje no honra a un Dios poderoso. Y además, a ti no te ayuda a creer que Dios va a hacer algo. Porque si tú ya sentencias de que esto no tiene solución, pues probablemente ni ores, ni pidas, ni insistas, ni la fe ni la esperanza de que eso va a ocurrir. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, ¿sí o no? Es muy, muy fuerte. Dice la Escritura en Santiago 3, si me deja el móvil, Dani, porfa. Me gustaría leerlo. Y con esto, si me ayuda, Dani. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. O sea que el que es capaz de controlar lo que dice es capaz de controlar todo. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, que aunque son grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados con muy pequeño timón, porque donde el que quiere gobernarla, la lleva. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, que la fe y la incredulidad en nuestro corazón nos hace hablar, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero es que está diciendo, pero es que no solamente de dentro a fuera, es que nuestra boca también, de fuera a adentro, contamina nuestro cuerpo, contamina todo nuestro ser. Y dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Di conmigo, bendición o maldición. ¿Hablaré bendición o hablaré maldición? Y cuando yo digo hablar maldición, no estoy hablando de decir, yo te conjuro que... No. Hablar maldición significa hablar mal. Maldecir es decir mal. Hablar mal. Hablar mal puede decir, yo no creo que Dios me sane. Hablar mal puede ser, yo creo que mi situación matrimonial no creo que cambie. Hablar mal puede decir, yo no creo que crezcamos mucho más. Hablar mal puede decir, yo la verdad es que no creo que Dios tenga algo mucho para mí. O yo no creo que Dios tenga un ministerio para mí. O no creo que Dios tenga algo para mí. Eso puede ser una maldición. Dice, maldición o bendición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. No debe ser así. No debe salir de nuestra boca bendición y maldición. Dice, ¿acaso alguna fuente echa agua dulce y amarga? No debería. Y si lo hace, hay que arreglar la fuente. Porque se están mezclando dos entradas distintas. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede o debe dar agua salada o dulce. Yo recuerdo una etapa de mi vida en la que tuve de adolescente una crisis con Dios. Y recuerdo que la crisis empezó a ser cada vez más aguda, por razón de que yo huía de Dios, huía del llamado, huía del ministerio. Yo no quería pagar el precio, como suele ocurrir muchas veces a los adolescentes, que les cuesta mucho el tema del precio. Y yo recuerdo que yo estaba intentando dejar claro, como buen adolescente, a todo el mundo que yo era malo y que yo era muy malo y que yo no iba a seguir el camino del ministerio ni mucho menos. Y yo recuerdo que a mí mi madre me cogía y hacía algo que hacía que los demonios míos se manifestaran. O sea, las madres hay veces que tienen una habilidad especial para eso. Y yo recuerdo que mi madre me cogía y me decía, tú no eres así. Y yo recuerdo que, ¿cómo me dices que yo no soy así? Yo sí soy así. Y me decía, no eres así. No lo eres, y por mucho que te esfuerces, tú no eres así. Y yo recuerdo que me ponía a gritar, me marchaba gritando, ¡que me dejes! ¡No me digas eso! Y me marchaba. Recuerdo que en otra ocasión me cogía y me decía, escúchame, tú serás un siervo de Dios. Y yo decía, no digas eso. Y sí te lo digo. Serás un siervo de Dios y mis ojos lo verán, que tú servirás a Dios, y yo lo veré con mis propios ojos. Y yo decía, no me digas eso, y me marchaba, gritaba, menos espuma por la boca me salía de todo. Y recuerdo que no fue algo ni de un mes, ni de 2, ni de 3, que duró. Fue un proceso que duró años. Y durante todo ese tiempo, pongo el ejemplo de mi madre, pues el que yo he vivido. Mi madre tuvo una guerra diaria. O
sobre qué iba a hacer y cómo iba a orar y qué era lo que iba a declarar. Las circunstancias gritaban todo lo contrario. Las circunstancias gritaban que era un caso perdido. Las circunstancias llegaron a un punto en el que le dije, escuchadme, no me habléis, no quiero hablar con vosotros. Y se cortó la relación, o sea, perdido sin comunicación. Y entraron en un proceso en el que duró un tiempo en el que no hubo comunicación ninguno, o sea, oscuridad. Y en medio de la oscuridad, ella tuvo que tomar una decisión. Ni lo sentía, ni era por sentimientos, ni era por lógica, como hizo Josué y Caleb. ¿Qué decían las circunstancias? Las circunstancias decían imposible. ¿Qué decía la realidad que gritaba? Imposible. Pero ellos dijeron, no, podremos más que ellos, podremos más que ellos, podremos más que ellos. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál es tu realidad, querido hermano y querida hermana? ¿Cuál es tu realidad a día de hoy? ¿Qué te grita tu realidad? Y la pregunta que te hago es, ¿qué le tienes que gritar tú a tu realidad? ¿Le dirás sí, es verdad? ¿O le dirás no? No. Yo tengo un Dios grande. Yo no veo nada. Pero como dice la canción, aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no pueda ver, está obrando. Y yo recuerdo que en ese periodo que estuve fuera, sin contacto con nadie, desconectado de mi familia, una noche encendí una radio, cambiando emisora. Y escuché una persona de una radio cristiana orando por un familiar. Tan pronto como escuché una persona orar, empecé a llorar y a gritar, sin entender qué era lo que me estaba pasando. Al poco tiempo me metí en un problema y estuve a punto de perder la vida. Y esa misma noche, a esa misma hora, Dios levantó a mi madre a orar y a declarar vida y protección sobre mi vida. Y no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Y Dios me libró de la muerte. El poder de la vida y de la muerte, dice la Escritura, está en nuestra boca. Hablaré palabras de vida y no palabras de muerte.